Esta historia dice, nos la cuenta Nancy. Ella vive en la zona del Colmenar y que esto pasó hace ya bastantes años atrás. No recuerda bien, pero más o menos en el 98. Nos relata, nos cuenta que ella tiene familia en Santiago del Estero, donde siempre va de vacaciones. Un lugar que está a las afueras de Santiago, a unos 30, 40 kilómetros, cree ella, que el lugar se llama Árraga, y que va allí desde chica. Por supuesto, ya un poco más grande dejó de ir por su grupo de amigos, se habían formado acá y todo lo demás, ¿no? Pero en ese lugar habían vivido sus bisabuelos, los abuelos, allí se había criado sus padres. Bueno, ahora vive en el lugar, en esa casa, solamente una tía con unos primos. Recuerda que allá por el año 98 mis abuelos, dice, habían fallecido y yo me fui a casa con mi viejo a ese lugar a pasar unos días, a descansar, a visitar a mis tíos, mi tía sobre todo, que estaba muy mal. Y recuerdo que mi prima, con la que yo me llevaba mejor, tenía un grupo de amigas y me había invitado a casa de una de ellas a tomar mates. La situación es la misma de siempre. Cuando uno comienza a hablar, comienza a conversar, de pronto salen cuentos e historias de apariciones, de espanto. Me contaron entonces que en aquel lugar, allí había una casa que estaba abandonada desde hacía unos cuantos años, que era una casita de adobe, una casa muy vieja, un rancho abandonado, y que solamente venía un cuidador una vez al mes, nada más. Bueno, simplemente para percatarse de que todo estuviera bien, de que no, me imagino yo, de que no usurparan el lugar. La cuestión es que en esa casa no se había hecho ninguna remodelación, no se había hecho absolutamente nada, ni siquiera se había lavado la propiedad, se había limpiado, la propiedad, estaba tapada de pastizales. Y cuenta que en esa casa encontraron muerta a la mujer, una mujer que es la última que vivió allí y que murió ya muy viejita, como a los 88 años. Dicen que esta mujer era curandera y sobre eso hablaban las chicas. Contaban que cuando aún vivía en el lugar, en el monte que está a unos 5 kilómetros de allí donde estábamos nosotros, en una zona conocida por la gente del lugar, porque según decían, se realizaban allí aquelarres, las reuniones de los brujos, entre ellos esta mujer de allí que decían que era una mujer muy, muy fuerte, y a la que acudían personas de todos lados en Santiago. Era muy conocida al parecer, siempre había mucha gente esperándola para hacer trabajo, pero esta mujer, según cuentan, era muy, muy extraña. Solamente la podían ver, o solamente ella atendía de noche. Hay mucha gente de la zona que la describe como una bruja, tal cual, que en muchas oportunidades la vieron incluso sobre los árboles de la propiedad. Hay un señor muy conocido en ese lugar, bueno, un hombre que ya murió, don Héctor, muy conocido, que vivía, era el vecino más cercano de esta señora, y contaba que una noche se habían quedado fuera de casa. Imagínense, Árraga es un lugar con calles de tierra, es un lugar que es en el campo, en Santiago, muy tranquilo, y por la calle donde estaban ellos no pasaba absolutamente nadie, más que los vecinos que vivían retirados, ¿no?, de esos lugares. Entonces recuerdan que una noche se quedaron en la vereda de la casa, y bueno, habían comido un asado y estaban tomando algo ahí en la vereda, y eran ya como las 3 de la mañana, cuando de pronto escucharon un grito que les llamó la atención, y uno de ellos dijo: ya anda jodiendo a la vieja de nuevo, la bruja. Y al levantar la vista, vieron pasar sobre ellos un ave muy grande, un pájaro muy grande, negro. Pero los tres cuentan, y lo sostienen tiempo después, que esta ave grande tenía el rostro de una mujer. La cabeza era la cabeza de una mujer, y que se posó sobre el árbol que está en la propiedad de esta señora, que estaba allí en la propiedad de esta curandera. Y luego cuentan que fue bajando hasta
hasta que ellos la perdieron de vista y hasta llegar al piso, y unos minutos después la vieron aparecer en la vereda y que comenzó a burlarse de ellos, a reírse de una manera muy burlona. Entonces ya todos conocían en el lugar lo que esta mujer hacía, pero entonados por el alcohol que tenían, uno de ellos comenzó a insultarla, incluso se levantó y le tiró primero con una piedra y luego con un pedazo de un palo que había allí, y la mujer se metió gritando a la casa, insultando, y ellos siguieron en lo suyo. La cuestión es que se quedaron al cabo de una hora y media más, y como a las 5, un poco antes, 5 de la mañana, don Héctor se fue a dormir, y los otros que estaban con él hicieron lo mismo, se fueron cada uno a su casa. Este señor que le había arrojado las piedras, que la insultaba, era el que más lejos vivía, y por supuesto debe ir caminando. La cuestión que relata días después que en el momento en el que él iba por el camino, cuando ya había quedado solo, sintió desde atrás como si lo hubiera atropellado un caballo, y que al incorporarse, cuando mira, ve detrás de él a lo que él describe como el familiar, un perro muy grande, extrañamente con la mujer, con esta que ellos decían la bruja, sobre este perro. Lo extraño es esto. Esta es la visión que este hombre tuvo. Un perro muy grande, como de 1,5 metros, muy ancho, como si fuera, dicen ellos, como si fuera un toro, y con mucho pelo. Y sobre este animal, la cabeza de esta mujer, ¿sí? Del cuello para abajo era solo una tela negra o algo por el estilo. Lo único que podía verle él era la cabeza, que después se desplazó en el aire alrededor de él, y este hombre asegura que era solamente la cabeza de esta mujer, con el cabello muy largo y una túnica que flameaba con el viento, que giraba alrededor de él, riéndose, y por momentos se ponía muy seria, con el rostro desencajado, demoníaco, y era cuando este animal, el familiar que él dice, arremetía contra él. Este animal comenzó a pisotearlo. Él cuenta que no sentía dolor por las pisadas, sino que las patas parecían estar muy calientes, y cada vez que lo pisaba, lo quemaba. Él comenzó a los gritos desesperado, a pedir ayuda. Esto duró aproximadamente unos 5 minutos, cree él. Y en el momento en el que, tratando de soltarse, luchando por escapar, se le salió la camisa, y entonces quedó expuesta una cruz que él llevaba consigo. Y fue entonces cuando el animal retrocedió, y esta bruja comenzó a gritar y a llorar, porque él tomó la cruz en la mano. El animal simplemente se perdió bufando en la oscuridad, y él cuenta que esta mujer, la cabeza de esta mujer, se elevó hasta desaparecer. Apenas pudo llegar a su casa con la golpiza que había recibido. Cuando llegó a su casa tenía todo el cuerpo quemado, como si le hubieran caído brasas en el cuerpo. Todo el cuerpo, excepto el pecho, en el lugar donde tenía la cruz. Don Héctor, que era el vecino de esta bruja, al mismo tiempo que sucedía esto, escuchaba gritos en la casa de esta mujer, gritos desgarradores. Él primero sintió miedo, pero después tomó una linterna y fue, porque pensó que tal vez le estaban haciendo algo a esa mujer. Entró, el ranchito ese no tenía puerta, y cuando él iluminó, vio dentro de ese rancho a la mujer tendida sobre la cama, pero sin la cabeza. En el momento en el que él vio esto, se asustó muchísimo, retrocedió unos pasos para irse, y vio claramente cómo esta mujer entraba, cómo la cabeza de esta mujer entraba por la puerta, y antes de que él pudiera reaccionar, ella salió con un garrote, con un palo, insultándolo y tratando de pegarle. Él salió corriendo hasta que llegó a su casa muy asustado, y se quedó durante toda esa noche rezando, con mucho miedo. Don Héctor cuenta que este señor que lo habían atacado estuvo casi por 2 meses recuperándose de las quemaduras que había sufrido en todo el cuerpo, que incluso hasta el día de su muerte quedaron las marcas, por supuesto, en todo el cuerpo. Fueron muchos los relatos acerca de esta bruja.
Pero es ella a quien encontraron después muerta en la propiedad, unos años después, en ese lugar. Y cuentan que todos los desprevenidos que pasan por allí en las noches, algunos la han visto vagando por esa propiedad, aún hasta el día de hoy. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No te olvides en suscribirte y activar las notificaciones, dándole clic a la campanita, esto nos ayudará a seguir creciendo. Si tienes una historia de terror por compartir, nos puedes mandar su audio al WhatsApp que aparece en la descripción o al siguiente correo, esmefiro@gmail.com. Y lo más antes posible, será publicado en el canal de YouTube y en la página web. Para más contenido, visite nuestra página, esmefiro.com, donde encontrarás una gran cantidad de historias de terror. Además, ya contamos con una app, donde puedes ver todo el contenido de la web desde tu celular. Lo puedes descargar desde la web, en el menú, app o de la Play Store, con el siguiente nombre: Historia de Terror-Esmefiro. Muchas gracias por visitar la página y descargar la app.